Buenas, yo soy Sergio Maldonado, ¿verdad? Soy el mayor de 3 hermanos. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero mis padres son paraguayos, ¿verdad? Mi arraigo es paraguayo, chaqueño incluso. Mi abuela es chaqueña. A los pocos meses ya vinimos al Paraguay. Los primeros años de mi vida estuve con mi abuela. Pasamos ahí varios momentos difíciles para poder salir adelante con mi abuela. Ella preparaba pan, preparaba chipa y yo tenía que salir a vender eso, ¿verdad? Para poder tener el sustento de la casa, ¿verdad? Y sería aproximadamente 8 a 9 años, donde vendía. Mi abuela era muy famosa en cuanto a preparar chipa y todo eso. Y bueno, cada tarde era el tema de salir a vender, ¿verdad? Y antes de oscurecer ya volvía, ¿verdad? Y después estaba el tema del estudio, porque la infancia, la primaria fue muy difícil para mí, porque en ocasiones yo tenía que caminar 8 kilómetros para poder llegar a la escuela, ¿verdad? La escuela es en Cruce Pioneros, acá Chaco, y en ese entonces solamente había primaria. O sea, yo siempre quise acercarme a la escuela, quise estudiar, ¿verdad? Y muchas veces era difícil, pero yo me animaba y me iba caminando a la escuela. Entonces, también había momentos de lluvia donde no podía, tenía que irme a dedo. Y por eso digo que para mí la primaria, luego desde ahí ya empieza un poco la lucha, ¿verdad? Por querer salir adelante. Yo tenía amigos, incluso parientes que me decían que no íbamos a salir adelante nosotros, que de balde se esfuerza, no van a hacer nadie en la vida, así nos decía, ¿verdad? Pero el otro lado estaba el apoyo de mi abuela, que decía que ustedes tienen que estudiar, pero con los escasos recursos que nosotros teníamos en ese entonces, vamos a decirle, era un poco difícil, y también la distancia, ¿verdad? Bueno, ahí estando con mi abuela, ayudaba en los quehaceres de la casa. Mi abuelo tenía caballos también, y como mi familia le gustaba mucho la carrera de caballos, entonces siempre estábamos cuidando con mis hermanos, estábamos cuidando los caballos. Le atendíamos prácticamente día y noche a los caballos, le dábamos de comer, le metíamos en la pieza, tenían todo su estup, se le dice, donde se le atendía como a una persona al caballo. Y nosotros incluso éramos los jinetes que entrenaban los caballos. En ocasiones éramos los que corríamos las carreras también, acá en el Chaco. Más adelante yo ayudo en la parte de agricultura. Estoy ayudando a mis padres ya un poco más adelante en lo que es la recolección del algodón, en la chacra, ¿verdad? Y siempre se recuerdan de mí porque era el mejor recolector de algodón. Era un trabajo duro, vamos a decirle, como niño, pero aprendimos de que con sacrificio hay que avanzar, ¿verdad? Eso fue un poco así mi niñez, ¿verdad? Y a raíz de eso también, como gente de campo, teníamos familiares cercanos también muy conflictivos. Entonces yo presencié lo que es violencia familiar, lo que es un poco esa vida dura, ¿verdad? De parientes incluso que son alcohólicos, que tratan mal. O sea, yo en mi niñez pude presenciar todo eso, ¿verdad? Y vivir lo que es eso. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Que eso yo no iba a querer para mi vida, yo quería algo mejor, ¿verdad? Estábamos por un domingo, me recuerdo, íbamos a participar de un torneo de fútbol en Cruce Pioneros justamente, y es ahí donde mi padre me dice que vaya
al vecino, ¿verdad? Para buscar un estira alambre, porque teníamos que arreglar un poco el corral antes de irnos al torneo. Y yo apurado agarro la moto, me voy, ¿verdad? Porque quería hacer todo rápido para poder ir a jugar al torneo. Y es ahí donde un poco marcó mi adolescencia, ese evento, porque esa tarde de venida yo me accidento en la moto, caigo de la moto y prácticamente nadie me pudo auxiliar en ese mismo momento. Y yo me levanto, veo un poco qué pasó, ¿verdad? Porque lo raro es que yo me quedo hacia un lado de la cuneta y la moto va al otro lado. Entonces yo me voy a querer alzar la moto y veo la moto toda ensangrentada. Y medio me sorprendo porque quería saber de dónde era esa sangre. No me di cuenta que en ese instante era todo de mi pierna derecha. Observo mi pierna derecha y está totalmente cortada. Después trato de asimilar un poco qué es lo que pasó y veo que la moto, el engranaje de la cadena, eso está destapado y lleno de sangre, de carne, así como carne molida. Y veo mi pierna y prácticamente veo mis huesos prácticamente a flor de piel. Sería de la rodilla hasta el tobillo, estaba totalmente abierta mi pierna. Entonces la moto no paró. Eso creo que fue un poco de suerte también porque yo pude levantar la moto y venir, ¿verdad? Porque nadie podía auxiliarme. Estuve en un lugar, el vecino más cercano estaba a 4 kilómetros más o menos, aproximadamente. Entonces yo subo en la moto y vengo como estuve tardando, entonces veo que mi papá viene al encuentro, ¿verdad? Seguramente ya a buscarme porque tardaba. Y ahí yo ya no puedo avanzar más y me caigo. Entonces ellos ahí me auxilian y creo que al cabo de 40 minutos o una hora me traen al Hospital Filadelfia. Entonces ahí quedo internado por 45 días sin poder caminar, sin poder cumplir mi sueño del colegio, ¿verdad? Y bueno, es ahí donde yo lo único que podía hacer es usar mi mente porque no podía ni siquiera moverme. Y me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Y preguntaba, ¿será que un Dios permite eso? Empecé a cuestionar primeramente a un Dios, aunque yo no conocía a Dios, ¿verdad? Después de 45 días, yo incluso escuché a los médicos decir que ya no iba a volver a caminar porque mi pierna no reaccionaba. Todos los días me hacían curación, me hacían estimulación para que pueda ver y no podía mover ni siquiera un dedo. Entonces yo veía que mi pierna se estaba atrofiando, incluso se estaba volviendo más corta o más chica. Y bueno, después ya escucho a mi papá que dice que creo que va a quedar como una persona, un conocido de él, ¿verdad? Que va a usar bastón, algo así. Y eso a mí me impactó y dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a levantarme y le pedí a mi papá que me traiga una muleta. Voy a intentar caminar, le dije. Y ahí fui dando los primeros pasos. Pero fue una decisión que yo tomé en ese momento de levantarme. Y bueno, fue un proceso lento, pero desde ese día no paré yo de entrenar mis piernas. Y 4 meses más tarde ingreso al colegio. Decido ir de todas maneras al colegio. Mi pierna aún no estaba curada. Yo la tenía vendada todos los días, porque filtraba también la sangre todos los días. Pero tampoco querían que mis compañeros y mis profesores se enterasen, porque empezó justamente la práctica para los Juegos Estudiantiles. Y yo entrenaba, pero aún mi pierna no estaba curada. Es más, llego a los Juegos Estudiantiles con la herida todavía. Pero con tanta sed de salir adelante y de poder avanzar, yo
gano todos los juegos estudiantiles ahí y me otorgan la medalla de mejor atleta de Boquerón, así, ahí mismo en ese año. Y al año siguiente se organizan los Juegos Estudiantiles, pero a nivel nacional. Entonces yo soy invitado para representar al departamento de Boquerón y me enteré que el premio era para los primeros y segundos puestos de todas las categorías de atletismo, era una beca universitaria. Entonces me enfoqué en eso. Y al año siguiente salgo segundo a nivel nacional en lo que es 100 metros llanos y me otorgan la beca universitaria. Entonces me quedo en Asunción. Al año siguiente tenía que dejar todo lo que es el Chaco, dejar mi familia. Para mi mamá me recuerdo que fue como un golpe muy duro porque era prácticamente yo solo en Asunción, ¿verdad? Pero ya tenía la beca, le digo a mis padres, yo me voy a estudiar. Me recuerdo mi mamá lloraba, no quería dejarme ir, pero yo tomé esa decisión, bueno, y continúo con el atletismo allá en Asunción. Y voy avanzando. Al año siguiente se organiza para los que van a representar al Paraguay en el campeonato sudamericano de atletismo, donde también clasifico yo para ir. Y represento a Paraguay en Brasil. Se hace en Porto Alegre, Brasil, me recuerdo. Fue el campeonato juvenil, en este caso, de atletismo. Entonces mis becas continuaron. Las becas eran por año, pero con todos esos resultados yo pude tener una beca completa. Con esa clasificación al sudamericano, yo prácticamente con eso puedo culminar mis estudios después. Yo abandono lo que es todo el atletismo allá y regreso al Chaco, a Mariscal Estigarribia, y quedo ahí trabajando por 4 años en el departamento de informática. Es ahí donde le conozco a mi novia, que en ese momento Gladys Arias, que posteriormente cuando venimos a Filadelfia, nos casamos y yo me mudo a Filadelfia con ella, ¿verdad? Trabajar en el Hospital Filadelfia, asumí el cargo de IPS, encargado de IPS en el Hospital Filadelfia. La persona que estaba ahí era una persona cristiana, si no me equivoco, era un pastor. Dejó ese lugar y él había dejado una Biblia en ese escritorio, había sido. No sé si fue a propósito o no, pero yo durante mucho tiempo veía esa Biblia, pero nunca me atrevía a abrir esa Biblia. Entonces, con todo esto que yo ya había pasado, entonces yo decido abrir esa Biblia y empiezo a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí empecé a encontrar como una luz de esperanza en nuestras vidas. Entonces con mi esposa decidimos aceptar una invitación a un culto en español. Entonces después de que yo he ignorado bastante, ¿verdad?, lo que eran las cosas de Dios, incluso no podía ni siquiera... me enojaba cuando me invitaban, cuando me pasaban por WhatsApp esas invitaciones, pero eran tan seguidas esas invitaciones que, como te digo, en este momento decidimos aceptar y acercarnos ahí, ¿verdad? En el 2018 prácticamente nos bautizamos juntos con mi esposa y desde ahí nosotros decidimos juntos. Yo justamente le digo a mi esposa que es un privilegio de que juntos podamos caminar a lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde empezamos a conocer a Dios. Con todos estos procesos, estas pruebas que yo he pasado, ¿verdad? Reconocí a un Dios viviente, a un Dios vivo, ¿verdad? Que es real, y entendí que Él es fiel y justo para acompañarnos en cada situación. Entonces el mensaje que yo les dejo es de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Independientemente de la situación que estés o la circunstancia que estés pasando, prácticamente es algo
que te hará más fuerte y que te va a encaminar porque Dios tiene algo bueno para nosotros. La palabra dice que Dios quiere que hagamos cosas buenas, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, todo esto me sirvió para reconocer eso y hoy mismo prácticamente darles ese mensaje y compartir este testimonio con todos ustedes.